Presos, reos, personajes lamentablemente ligados con la criminalidad. ¿A El Salvador, por ejemplo, las cárceles tan seguras de Bukele? No lo sabemos, se ha planteado eso desde el Ejecutivo, lo ha dicho también el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Vamos a analizarlo aquí en Prueba de Fuego. Soy Jorge Rodríguez, me acompaña José Manuel Saavedra, él es presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras para América Latina y el Caribe. Bienvenido a RPP, José Manuel. ¿Cómo está, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Bueno, el Perú, ¿podría enviar reos a El Salvador o sería demasiado costoso? Bueno, eso es totalmente inviable por varios motivos. ¿Por qué es inviable? Primero, porque no existe el marco legal constitucional para poder enviar a prisioneros, a reos o delincuentes a El Salvador. En segundo lugar, porque económicamente no nos podemos comparar con Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta enviar un delincuente? Pongo el caso de Estados Unidos, que ha enviado delincuentes a El Salvador, ¿correcto? Así es. ¿Cuánto le cuesta cada delincuente a Estados Unidos? Aproximadamente $20.000 al año, sin obviamente contar los traslados del vuelo que significa llevar a cada uno de los prisioneros. Estamos hablando de un costo adicional. Entonces, en el Perú, cada preso, si hacemos una comparación en dólar, aproximadamente nos cuesta $5.000 al año, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cifra 4 veces mayor que resultaría prácticamente imposible de costear por el gobierno peruano. Claro. Además que el tema constitucional lo impide, ¿no? ¿Por qué el tema constitucional lo impide, José Manuel? Porque la Constitución y el Código Penal nos indica y nos señala que los delincuentes y las personas que han cometido un delito tienen que ser juzgadas en el país donde se originó, que es en este caso el Perú. No en el extranjero, no es posible. Donald Trump, para poder enviar a los pandilleros o algunos delincuentes del Tren de Aragua, se ha basado en una ley de la guerra civil americana. Entonces, que ha tenido muchos cuestionamientos también. Que incluso ya un tribunal de justicia americano ha dicho que no es viable. Entonces, estamos hablando de dos realidades totalmente diferentes. Lo que yo veo más es un show político, así como lo han hecho cuando intentaban decir que la presidenta que quería imponer o dar la pena de muerte, algo que es imposible. Que es un tema que siempre sale. Así es. Como para tapar otras cosas. Yo he estado en El Salvador 4 veces. Okay. La última vez me reuní con el ministro, señor Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad Pública de El Salvador. Justamente nos contaba todo su plan de control territorial, que felicitamos obviamente por los grandes éxitos que se ha tenido en El Salvador. Sin embargo, el Perú tiene una tradición también en cuanto a la lucha contra el terrorismo, que se ha demostrado y se ha derrotado a 2 agrupaciones criminales mucho más mortales que los pandilleros del Tren de Aragua. Entonces estamos hablando de Sendero Luminoso y el MRTA, que han sido derrotados por la policía y por el gobierno peruano. ¿Y cuál es la clave en El Salvador para el éxito que han tenido en la lucha contra la criminalidad? Bueno, nuestra realidad es distinta, es cierto, pero en El Salvador, ¿cuál fue la clave? Son realidades diferentes. Fíjate, en principio, una comparación. El Salvador tiene 21.000 kilómetros cuadrados, es comparado más o menos a la región La Libertad con 25.000 kilómetros cuadrados. Entonces, territorialmente estamos hablando de algo de tamaño de La Libertad. Ahora, ¿la clave cuál es? Primero, liderazgo del presidente de la República. Hay que reconocer el liderazgo del presidente Bukele. Cosa que aquí no tenemos. Cosa que acá no tenemos. Si comparamos Bukele, una popularidad del 92 al 95% de popularidad, a presidenta Dina Boluarte, 1.6% de popularidad. Entonces estamos hablando de 2 realidades diferentes. Además, el presidente Bukele, yo no creo que se siente a conversar ni a hacer ningún trato ni acuerdo con una presidenta de baja popularidad. Entonces tenemos que esperar el próximo gobierno para poder implementar alguna medida, pero yo creo que un poco lejana. A ver, segunda clave para tener una ciudad segura como El Salvador. 2, cárceles. Cárceles seguras, cárceles que sean centros de reprensión y no universidades del delito. Aquí tenemos, aunque desde el INPE lo nieguen, las cárceles son un centro de especialización del crimen. Esa es la verdad. Mira, acaban de asesinar hace poco a un promotor de eventos en Trujillo y la orden sale del penal más seguro del Perú, Chayapalca, ¿no? Que la presidenta dice, quiero más Chayapalcas, pero su Chayapalca es una coladera de información porque la policía ha establecido que se ha producido un sicariato que se ha dado la orden desde el penal de Chayapalca. Sí, entonces, encontraron una antena ahí en Chayapalca. Encontraron una antena, es increíble. Entonces,
Uno, liderazgo del presidente. Dos, cárceles como centros de castigo y no centros de adoctrinamiento del crimen organizado. Tercero, El Salvador fue a los jueces sin rostro, algo que Perú ya lo tuvo en la década de los 90, ¿no? Y que le está funcionando a ellos porque muchos jueces eran extorsionados y eran amenazados, incluso fueron víctimas, ¿no? Sí, víctimas claro. de sicariato, ¿no? Cuarto es algo muy, muy importante, lo que son la comunicación gubernamental que tiene el presidente informando todos los avances que ha tenido el país con el plan de control territorial. Y eso tampoco lo tenemos acá porque la presidenta Dina Boluarte no habla con los medios. No habla 200 y pico días. Exactamente, ¿no? Complicado. Y bueno, y el tema del control territorial, es decir, el estado de excepción del Salvador sí funciona, no como los estados de emergencia que acá en Perú lamentablemente no han funcionado. ¿Y por qué no han funcionado? Porque no hay una estrategia ni un plan integral de seguridad ciudadana que nos permita, obviamente, coordinar Ministerio Público, coordinar con los penales, coordinar con el Poder Judicial, con la policía y la sociedad civil, estrategias integrales que nos permitan reducir el delito. Lo que vemos hoy día es simplemente políticos que se suben a las olas, ¿no? Viene la ola, nosotros en el 2023, cuando trajimos por primera vez una delegación de El Salvador, se puso en debate el tema del plan Bukele. Sí. Y luego de eso salió el premier Otaro, le dijo, no existe, acá no queremos plan Bukele, plan Boluarte. Tenemos el plan Boluarte y ya sabemos y no existía el plan cómo Boluarte. Terminó, porque para empezar ni existía. No existía y después lo confesó. Y yo quiero tocar dos puntos que tú has tratado también. Uno, la capacidad de comunicación y liderazgo que tiene el presidente Bukele, el presidente de El Salvador. Cosa que lamentablemente no tiene la presidenta Boluarte, que ni siquiera habla con los medios. Mucha gente dice, no, ¿para qué va a hablar? Para eso, para informar. Y de eso, pues, precisamente, el gobierno de Bukele saca muchísimo provecho en la cercanía que tiene con la gente, punto uno. Y punto dos, la coordinación que tiene que existir entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Lamentablemente aquí tenemos estos dos poderes del Estado enfrentados. Así es, efectivamente. Y corremos el peligro de que Perú va en el mismo camino que Ecuador. Un poco lamentable lo que sucede en Ecuador, que es un país que ha incrementado la criminalidad y sobre todo las víctimas. En este momento hay 38 muertes por cada 100.000 habitantes, terrible. Lo cual convierte a Ecuador en el país hoy de mayor victimización en América Latina. Comparado, Perú, estamos en 6, 7 víctimas por cada 100.000 habitantes. Entonces, no hay que dejar que esto siga creciendo, porque la delincuencia se multiplica, es como una epidemia que si no la controlamos va a comenzar a llegar a lugares donde hoy están todavía la población segura, porque hay lugares que lamentablemente hoy sufren extorsión, sicariato y sufren todas las, digamos, las variedades o tipos de delincuencia que puede sufrir un ciudadano y lamentablemente no se ha podido frenar. Entonces, sí felicitar el trabajo de la policía. La policía tiene un trabajo excelente, sobre todo con los pocos recursos que tiene. Ha logrado, y cuando se pone a trabajar, desarticular bandas criminales, como las últimas que desarticuló en la Vía Expresa, sí, claro. O como toda esta desarticulación también de toda la banda, la red criminal de El Monstruo, en donde se ha detenido a la pareja sentimental, a la madre y a 36 implicados más. O sea, felicitar a la policía, pero tienen que darle recursos a la policía, fortalecer el Sistema Nacional de Inteligencia. La DINI, lamentablemente, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, tiene una alta rotación de jefes. Acaban de cambiar al jefe de la DINI y el anterior estuvo solo 2 meses. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener un trabajo serio en inteligencia si la presidenta va cambiando a los directores de inteligencia de manera permanente y con fines netamente políticos, y no hay un trabajo serio a largo plazo? Y lo peor es que aquí no tenemos una visión a largo plazo, porque el nuevo que entra, correcto, echa por tierra, ¿no?, todo lo que hizo el anterior. Entonces, comenzamos nuevamente, por decirlo de alguna manera. Sí, y ahí es lamentable. El jefe de la DINI debe ser como el presidente del Banco Central de Reserva, que tiene obviamente una trayectoria
y una permanencia en el cargo, y que le va a permitir tener una visión de cómo está estructurado y cómo está funcionando las redes criminales en el país, porque ni bien se ha sentado el primer jefe de la DINI, ya lo están sacando al segundo, cambiándolo por tercero, cuarto, y vamos en el séptimo jefe de la DINI. José Manuel, pero ahora tenemos también un fenómeno que es el crimen internacional, ¿no? Hablamos de componentes internacionales. El Tren de Aragua es solo una de las facciones, de las caras, ¿no?, del crimen organizado a nivel internacional. ¿Cómo combatirlo? Bueno, el crimen internacional ha llegado obviamente por el tema migratorio, ¿no?, que es una de las primeras, digamos, consecuencias que origina esa migración descontrolada que ha tenido el Perú, y no solamente el Perú, sino el resto de países vecinos, lo cual ha traído obviamente nuevas formas de delitos, desde la trata de personas, ¿no?, la minería ilegal, narcotráfico, y tenemos además toda la parte de la extorsión, que es lo que hoy está tocando al pequeño y mediano empresario, que es víctima junto con los transportistas. Entonces, ¿cómo poder? Tenemos dos cosas importantes. Uno, el tema de la inteligencia, nuevamente repito que es fundamental, y dos, obviamente, es cortar toda la parte financiera que tienen las organizaciones criminales, es decir, la unidad de lavado de activos tiene que comenzar a detectar las rutas y la trazabilidad, tener trazabilidad de los depósitos de las extorsiones, así como han hecho en este momento con toda la gente que operaba para el monstruo, porque si tú le cortas la parte financiera, evidentemente estas organizaciones criminales van a ser totalmente debilitadas, pero se necesita obviamente trabajo de inteligencia, y eso es lo que creo que hoy estamos no fallando, sino estamos con poco personal que trabaje en temas de inteligencia. El alcalde de Lima se ha reunido precisamente con el alcalde, ¿no?, de Ciudad de El Salvador, ¿correcto? ¿Qué le parece esta cercanía? También habló Rafael López Aliaga de la posibilidad de enviar reos a El Salvador. Yo estuve reunido con el alcalde de San Salvador, Mario Durán, en el mes de febrero. Tuve la oportunidad que me reciba en su despacho. Conversamos sobre varios temas, lo hemos invitado ahora a la ciudad de Madrid. La próxima semana tenemos un evento internacional con alcaldes que van de toda América Latina, es un evento que organizamos nosotros. Me parece importante que el alcalde de Lima haya tomado, digamos, atención sobre reunirse con pares, no solamente de San Salvador, sino de América Latina, para poder obviamente intercambiar experiencias sobre el control y la disminución sobre todo de la delincuencia que hay en las ciudades y el crimen organizado. Entonces es positivo, sé que han firmado un convenio de cooperación, me parece bien, ahora hay que ejecutarlo. Siempre los convenios son a veces para la foto, que no quedan pero en papel, nada posteriormente quedan en papel. Entonces, pero obviamente cualquier tipo de convenio de acercamiento con un alcalde latinoamericano es muy positivo, porque hay experiencias. Fíjate, nosotros hemos estado en Cartagena hace poco, hay un plan que se llama Titán 24, que funciona también con drones aéreos, drones submarinos. Hemos estado en Medellín, donde funciona un plan interesantísimo de prevención del delito que se llama Parceros, que también están participando ahora en Madrid. En El Salvador hay algo importante que son los cubos, que son los centros urbanos de bienestar y oportunidades, que sirve para prevenir que los chicos caigan en pandillaje. Claro, es un trabajo completo, ¿no? Sí. 360, como se podría decir. Prevención, reacción, el paquete completo para luchar contra la inseguridad. Y en toda América Latina hay buenas experiencias, en Chile, en Argentina. Entonces me parece positivo obviamente la reunión, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender realmente? No, Muchísimo. Y tenemos mucho que enseñar. El Perú tiene mucho que enseñar. Hemos tenido una lucha frontal y exitosa contra el terrorismo. Y tenemos una de las mejores policías de América Latina. Te lo digo porque yo ando viajando por toda América Latina. Estamos también publicando un libro de las 10 experiencias de las ciudades más importantes de la región, y entonces la policía peruana es muy considerada y muy invitada en la academia para poder dar clases, sobre todo de operativos exitosos como los que tuvimos en el rescate de los rehenes con las Fuerzas Armadas en conjunto. José Manuel, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias. José Manuel Saavedra, presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras para América Latina y el Caribe, aquí en Prueba de Fuego. Hasta aquí te acompaño en el programa, te dejo con el equipo de deportes de RPP y vamos al bar. Buenas noches. Siempre bien informados con RPP. Por la tarde. A la 1, actualizamos la información del día en la rotativa del aire, edición tarde. Toda la pasión del deporte.